ella, porque pues obviamente asesora a todos los colegiados en el beneficio, pues, obviamente, que le brindamos a todos ellos. María Marta, ¿cómo está? Hola, muchas gracias, Josué, y muchas gracias al colegio por la invitación del día de hoy. Bueno, un placer tenerla otra vez aquí con nosotros. María Marta, bueno, el tema de discriminación es súper amplio, ¿verdad? Abarca, yo creo que un montón de campos, un montón de áreas, y cuando hablamos de discriminación laboral podemos tal vez empezar a hablar qué es discriminación, como para que la gente entienda un poquito, porque a veces los conceptos tienen muchas, ¿verdad? Muchas respuestas y a veces es complicado entenderlo específicamente. Claro, es muy importante comprender este concepto, y es que la discriminación laboral es un trato diferenciado que se le da a la persona trabajadora. Puede ser en muchos contextos, porque hablar de discriminación, hay muchísimas formas de discriminación, ya sea por el color de la piel, por la edad, que es muy frecuente, por el género, e incluso por cómo se ve la persona físicamente, y muchísimas más. Entonces, ¿qué es lo que logra la discriminación, lamentablemente? Bueno, pues que la persona se sienta mal, que se sienta menospreciada con su autoestima, también que se den abusos del poder disciplinario con respecto a esa persona trabajadora, si es, por ejemplo, de parte de una jefatura. También abusos con respecto a las funciones que le pueden poner a esa persona, o más bien restarle a esa persona, que también va un poco ligado a lo que es acoso laboral. La discriminación puede ser efectuada por varios compañeros de trabajo, por una jefatura, y pues, como le digo, es muy difícil hablar de todas las formas de discriminación, porque cada vez puede incluso surgir temas de política, temas de religión, hasta si soy de un partido de verdad, si le voy a la Liga o al Saprissa. El tema de la discriminación es muy complicado, ¿verdad? Porque ahora, pues, bueno, las leyes y todo, pues, obviamente prohíben este tipo de cosas, y ahora son muchísimas más las empresas en las que está prohibido hacer algún comentario, aunque sea en broma. Los ticos somos muy choteros y muy pachucos, ¿verdad? A veces hacemos comentarios. El comentario más común que uno nota es el de hacia la persona homosexual, ¿verdad? Hay una palabra característica que siempre se dice, que no la puedo repetir aquí porque, pues, es ofensiva. Siempre la repiten, dicen, mae tal por cual, mae para arriba, mae para abajo, mae, y tal vez hay alguna persona que tal vez no le molesta, digamos, que utilicen esa palabra, porque hay personas que sí les molesta, pero a veces, sin querer queriendo, utilizamos esas palabras pensando que son normales. Eso podría entrar dentro del tema de discriminación, porque a veces, digamos, obviamente uno piensa y no dicen, esto lo dice todo el mundo, pero yo no se lo estoy diciendo a esa persona, pero esa persona se puede sentir ofendida por el uso mínimo de esa palabra, aunque sea en broma entre compañeros. Es correcto. Ha habido en muchísimas ocasiones que he tenido casos de que en empresas se hacen comentarios, ya sea en contra de una mujer, por ejemplo, que si anda con la menstruación, entonces, o a una persona por su orientación sexual, evidentemente, pero si se hacen, ojo, hay que ir minimizando este tipo de conductas y amonestando, incluso si es el caso, cuando una persona pues hace comentarios ya ofensivos, ¿verdad? Entonces también hay que ver de qué manera se hizo el comentario. Si va en contra de un compañero, definitivamente pues hay que amonestar, e igual la empresa tiene que mejorar los climas laborales sí o sí, porque al final, si una demanda laboral se viene también en contra de la empresa. Entonces eso es muy importante, y no podemos tampoco pensar en que discriminación es que dos personas estén hablando de otro tema que no tiene nada que ver y utilizaron una palabra, pero una persona tal vez estaba ahí escuchándola, no era que la estaban discriminando a esa persona, sino que están discriminando en sí, por ejemplo, el género. Eso sí, el género femenino, que muchas veces pasa, y eso sí, hay que llamarle la atención a esos compañeros que están hablando de esa manera, para que dejen de cometer esa conducta. Eso para evitar que tal vez otras personas se sientan ofendidas con respecto al comentario que están haciendo, aunque estas dos personas no lo están haciendo, digamos, en contra de María Marta. Simplemente María Marta pasó y escuchó la palabra y dijo, ay, ¿verdad? Tal vez puede pasar muchas veces eso, que siente que es hacia esa misma persona. Es correcto. Ok.
Ahora, ya entendemos el tema de discriminación y las cosas que uno puede hacer o cometer para poder hacer este tipo de cosas. ¿Qué tipos de discriminaciones existen? Como le digo, son muchísimas. El Código de Trabajo menciona algunas, como el tema del color de la piel, el tema de la edad, el tema del género, de la orientación sexual, de el gusto, digamos, por algún partido político, de religión, etcétera. E incluso el Código de Trabajo en el artículo 404 abre la posibilidad y pone cualquier otra forma análoga. ¿Por qué? Porque ya yo he visto casos que no tienen que ver con ninguno de los que he mencionado, e incluso se ha discriminado a una persona porque es delgada. La de Recursos Humanos le decía, me caes mal porque sos delgada y todos los vestidos se te ven bien. Entonces, vea qué increíble, ¿verdad? Que alguna persona diría, pero ¿quién va a discriminar a alguien o tratarla mal porque es delgada? Bueno, ya vi también otro caso de un muchacho que por ser muy flaco le tenían un apodo y le pasaban diciendo el apodo, hasta que un día en un paseo de la empresa, este muchacho se enojó muchísimo, se fueron a los golpes. Entonces, se dio una situación muy lamentable. ¿Qué era lo que debía haber pasado? Había que cortar con el tema de los apodos. ¿Por qué tenemos que ponerle un apodo a una persona si tiene un nombre? ¿Por qué no la podemos llamar por el nombre si a la persona le molesta ese apodo? Empecemos por ahí. Ok, pero es que también el tema de la discriminación es súper delicado, porque cualquier cosa, cualquier palabra puede ser utilizada en nuestra contra, ¿verdad? ¿Qué tal si, por ejemplo, que es súper común y que hay personas, por ejemplo, los gorditos, digamos, me incluyo, a veces nos dicen, gordo, vení acá, pero puede ser, o sea, ok, depende del tono con el que vos lo digas, puede que vos te sientas ofendido o no, porque tal vez es como que María Marta, usted y yo somos súper amigos, y entonces te me dice, gordito, venía acá un toquecito, tal vez puede ser con amor, pero eso está mal, también podría ser detonante de discriminación. Yo nunca abriría la posibilidad para que se le diga a una persona o amor o cariño, gordito. O que yo te diga, vos flaca, vení acá. Sí, no, es que no se debe abrir la posibilidad. O sea, la persona tiene un nombre y más en un ámbito laboral de respeto, se debe llamar a la persona por el nombre. He visto casos también incluso de personas que son muy delgadas, que no les gusta que le digan que flaco, que son flacas, sí, porque les cuesta. Eso, y porque no se sienten bien incluso con su con textura. Entonces, se sienten mal o incluso pueden tener hasta un desorden alimenticio y les duele el tema, entonces no les gusta que le estén recordando que sí, que es muy flaca. Sí, porque solo las personas saben los problemas que tienen, los gorditos porque quieren bajar de peso, hacen lo posible y les cuesta mucho, y las personas delgadas porque no pueden aumentar de peso porque ya su metabolismo es, digamos, extremo delgado. El tema de la discriminación, como vemos, bueno, abarca muchísimas cosas, pero también vemos que existe la discriminación salarial. El que gana más discrimina al que gana menos, el que gana menos discrimina y así sucesivamente, ¿o cómo es específicamente este tema? Más bien lo veríamos desde la perspectiva patronal, porque, ejemplo, hay muchas personas que tienen dudas con el tema del salario. El Código de Trabajo habla de que a igual trabajo, igual salario. Y ojo aquí, a igual trabajo, igual salario. ¿Qué significa? Que si hay dos personas que hacen el mismo puesto con las mismas funciones, se les debe remunerar de la misma manera. No es como que usted y yo tenemos el mismo puesto, estamos de cajeros en un banco, entramos prácticamente igual, ¿verdad? Y vos ganas menos que yo y yo más. O viceversa. Entonces, ese tipo de situaciones es donde se puede ver una discriminación por parte del patrono, porque los trabajadores en igualdad de condiciones deben recibir igualdad de remuneración. Perfecto, vea, aquí tenemos una consulta. No voy a decir el nombre, igual ahí lo ven, pero para evitar algún problema o inconveniente, dice: buenas a todos, en este momento se acentuó la discriminación en mi trabajo, incluyéndola con respecto al concepto mencionado por el profesional. En mi caso, las tareas y con respecto a que se reúnen y deciden en el departamento, dice que nunca la toman en cuenta ella, para nada. Vea qué interesante. Muchísimas gracias por el comentario. Ve qué interesante. Esa es una manera de discriminar que incluso puede tornarse también en acoso laboral.
El acoso laboral puede ser también que a la persona la ignoran y entonces llaman a todo el mundo para las reuniones de trabajo importantes donde debería estar esa persona trabajadora. ¿Y qué pasa? Que extrañamente, ay, se nos olvidó copiarle a fulanito o fulanita. Eso no debe pasar. Una vez que se pase, ok, pero cuando está pasando es muy evidente que le están haciendo una práctica discriminatoria, entonces la están discriminando, y si se prolonga por más de 6 meses esta práctica junto con otras, podría incluso tornarse en un acoso laboral, ¿verdad? ¿Hay leyes en este momento que penalizan o protegen a las personas que están siendo discriminadas laboralmente? Es correcto. Vamos a ver, primero que nada, la Constitución Política, ¿verdad? Nuestra Carta Magna prohíbe cualquier tipo de discriminación. Segundo, la jurisprudencia ya había venido manejando muchísimo este tema de discriminación antes de la entrada de la reforma procesal laboral. Y ya con la entrada de la reforma procesal laboral, de la que muchísima gente habla, que viene a reformar el Código de Trabajo en varios artículos, incluye en el 404 que se prohíbe todo tipo de discriminación según edad, género, ponen raza, pero no, ¿verdad? Solo hay una raza humana, pero bueno, yo le llamo color de piel, bueno, opinión política, religión, etcétera, y cualquier otra forma análoga. Entonces tenemos varios marcos legales. ¿Qué pasa también? Que un patrono se expone a una demanda judicial o a una denuncia ante el Ministerio de Trabajo que le podría estar costando perfectamente entre 1 a 23 salarios base. Eso en el Ministerio de Trabajo sí da por sentada la denuncia que se interpuso, y una demanda laboral que no puedo decirle la cuantía porque dependiendo de la magnitud de los daños y dependiendo de lo que haya sucedido, puede salirle por mucho en millones de colones, ¿verdad? Entonces eso hay que tomarlo muy en cuenta. Los patronos tienen que pues cambiar sus políticas internas, adecuarlas, para evitar cualquier tipo de discriminación. Esto no puede estar sucediendo jamás en la vida. Una persona, Josué, puede, vamos a ver, no estar de acuerdo con ciertas cosas, pero no por eso le da el derecho de discriminar a otra, ¿ok? Porque tiene que primero estar el respeto por encima de todo. Claro. Ahora que ya sabemos que hay, bueno, muchos tipos de discriminación, ya sabemos el tipo de leyes que hay, ¿cómo procede una persona que está siendo discriminada en este momento, tal el caso de la señora que comentó? ¿A dónde puede ir a poner la denuncia? ¿Qué pasa si inclusive dentro del mismo trabajo en recursos humanos se encubren este tipo de acciones o ese tipo de cosas y ya son recurrentes y no hacen absolutamente nada? ¿Cómo se actúa en esos casos? Bueno, hay incluso lugares donde hasta la misma persona de recursos humanos es la que discrimina, entonces le prohíbe hacer ascensos, es terrible. Hay lugares donde ni siquiera hay departamento de recursos humanos, pero si no está pasando este tipo de situaciones con recursos humanos, yo siempre llamo a la conciliación, que es una herramienta muy poderosa cuando el patrono no sabía de esto, ¿verdad? Y quiere pues hacer que se cambie la conducta. Entonces recurrir a recursos humanos, a la jefatura inmediata, si es aliada, ¿verdad? Si es un compañero, o alguna instancia que exista dentro del trabajo para poner este tipo de quejas y llegar a una conciliación. Si no hay ninguna manera de llegar a una conciliación... Sí, que ni de allá ni de aquí le responden nada a la persona que está poniendo la denuncia. ¿Cuál es el siguiente paso? Porque me imagino que hay que ir como A, B y C. No necesariamente, pero no necesariamente usted tiene que hacer A para llegar a B para llegar a C, porque perfectamente usted puede decir, bueno, no tengo a quién recurrir adentro de la empresa, entonces voy a ir... buscar una instancia superior. Digamos, Ministerio de Trabajo, poner una denuncia, buscar la conciliación por la que llama el Ministerio de Trabajo a las dos partes, a la parte patronal, a la parte trabajadora, para que se pongan de acuerdo. Pero en muchos casos tampoco por más que usted quiere, la parte patronal ni siquiera está obligada a ir a este tipo de conciliaciones, entonces ni va y ni le importa. Entonces está el paso 3, que ya es la demanda, ¿ok? Entonces, ya esa demanda no sería en el Ministerio de Trabajo, sería con un abogado ya penal. No, es un abogado laboralista. Laboralista, ajá. Pero para eso también los colegiados pueden sacar cita conmigo en asesoría legal, que es un beneficio que ofrecemos desde el colegio. Entonces, luego van a una demanda judicial con un abogado experto en derecho laboral. Yo siempre les digo, por favor,
somos abogados, pero no somos especialistas en todo, somos como, ¿verdad? Varios profesionales que tienen su área de especialización. Entonces, para llevar este tipo de procesos judiciales es muy importante que se asesoren con un especialista. Entonces, lo llevarían a estrados judiciales con un juez experto en derecho laboral también. Y, ojo, como hablamos de estos 3 pasos, ¿verdad? A, B y C, un trabajador perfectamente puede decirle al abogado, bueno, es que de mi parte yo no puedo conciliar porque no existe ni siquiera departamento de recursos humanos y el que me discrimina es mi jefe o el patrono, ¿verdad? Sí, que luego, en este caso seguro son 2 o 3 personas nada más, me imagino. Exacto, que pasan muchísimos casos. Luego dice, no puedo conciliar porque no vale la pena porque el patrono ni le importa conciliar. Y la verdad es que ya, y hay muchos que y ya salí de la empresa porque incluso fue un despido discriminatorio, entonces no vale la pena ya conciliar por otros términos estratégicos, entonces voy directo a interponer una demanda judicial. ¿Estos procesos son largos? Dependiendo. Hay procesos que son más largos que otros, también dependiendo del juzgado en el que se interpuso y si la persona tiene un fuero de protección, porque si no se establece un proceso sumarísimo. ¿Qué es el fuero de protección? Cuando una persona la despidieron y era, por ejemplo, dirigente sindical, persona menor de edad, trabajadora en lactancia, embarazada, entre otros. Entonces, si goza de un fuero de protección, se hace un proceso sumarísimo, se puede incluso también pedir medidas cautelares de que reinstalen a la persona mientras tanto. Entonces, aunque dure el proceso algún tiempo, esa persona puede todavía reinstalarse. Y si no, pues sí podemos estar hablando de un par de años o bien se puede conciliar nuevamente ya en un proceso judicial. Entonces, el juez abre un espacio para una audiencia exclusivamente de conciliación y muchas veces ahí se acaba el proceso, entonces no es tan desgastante para las partes. Cuando una persona pues obviamente ya se ve en temas de discriminación y dice, bueno, mi jefe me discrimina, recursos humanos también, pero él ocupa el trabajo, le da miedo poner una denuncia porque no sabe si la van a despedir o no sabe qué va a pasar, ¿cómo puede estar qué puede hacer esa persona? Porque el tema es bien complicado, ¿verdad? Máxime en estos momentos en donde el problema del trabajo es complicado y todo pues dificulta que a veces muchísimas personas tengan que aguantar con tal de no perder el empleo. Vea, Josué, yo me impacté la semana pasada que pedí cifras al Ministerio de Trabajo sobre acoso laboral, porque muchas formas de discriminación se convierten en acoso laboral y pedí las cifras. Y yo me impacté no por lo altas que eran, sino por lo bajas. Y porque, por lo menos en consulta, a mí me llegan N cantidad de casos de discriminación y acoso laboral. Entonces, yo pedí cifras del 2021 y el 2019 para hacer un comparativo y son muy pocas. Y todavía un par de años atrás yo había vuelto a pedir cifras y también eran muy bajas. Entonces, yo lo que veo es que a la gente por miedo no interpone denuncias ante el Ministerio de Trabajo ni tampoco interpone muchas demandas y también porque les falta prueba. Entonces, ¿cuál es mi consejo? Que si están sufriendo algún tipo de discriminación, que se hagan asesorar por un experto en materia de derecho laboral para saber si realmente están sufriendo discriminación, si ya más bien rayan el acoso, si ya es acoso y cómo se pueden resguardar con pruebas justamente para argumentar luego en un proceso judicial y que sí pueda tener viabilidad. Esto le iba a preguntar con el tema de las pruebas, ahorita que usted lo dice, ok, supongamos que María Marta le está haciendo discriminación a Josué. ¿Cómo puedo probar yo eso? Porque me van a preguntar, y bueno, ¿y qué pruebas trae? ¿O qué documentos trae? ¿O prueba para que hacernos creer que María Marta te discrimina? Tengo que grabar un video sin que María Marta se dé cuenta, tengo que grabar una conversación, tengo que grabar las regañadas como para tener una prueba. Fotos, hacer videos, porque es que es muy variado guardar el correo o ¿qué hago? Sí, realmente es dependiendo de cada caso, las pruebas que va a tener. Y hay un grave problema. Cuando una persona maltrata a otra, generalmente la mayoría de las veces no lo hace enfrente de todo el mundo. Sí, lo hace en privado. Sí, entonces le dice, usted no sirve para nada, pero se lo dijo en la oficina, 2 personas nada más, el que discriminó y la otra persona trabajadora. Sí, nadie más se dio cuenta. No puedes utilizar una grabación si la otra persona no estuvo de acuerdo. Eso sería prueba ilícita. Por más que usted tenga una grabación y que diga lo peor de lo peor, no vale. No vale y el juez no se la va a aceptar.
aunque esté clara y concisa la discriminación de la cual esa es mi única prueba para decir, María Marta me discrimina por esto. Es correcto, no es legal ese tipo de prueba de una grabación o un video si la persona no estuvo de acuerdo que se le grabara. Entonces, es a veces muy difícil, eso sí, se los puedo confirmar, es muy difícil lograr comprobar, y lo peor de todo es que a veces sí se hacen reuniones y tal vez la persona que discriminó o trató mal a la otra en frente de varios compañeros, están los otros compañeros de testigo, pero los otros compañeros no quieren testificar. Y no están obligados a ir a juicio, ¿verdad? Por miedo, y obviamente es que es un tema que genera muchísimas cadenas y pues obviamente muchos miedos por temas de despidos laborales. ¿Qué es lo que hay que hacer? Insisto, hacerse asesorar por un abogado experto en derecho laboral para que en el caso específico, si está sufriendo discriminación, que ese abogado le diga cómo usted puede constituir la prueba si se están dando este tipo de casos, porque a veces a usted, por ejemplo, le dicen que es otra forma de discriminación, como la que mencionó esta persona que hizo la consulta. Sí, que no la toman en cuenta para nada y no la basan, ni le copian, ni hacen nada, y ella está como pintada. Esa es muy sencilla, probarla, porque hubo una reunión, existió esa reunión o varias reuniones, no me llamaron. Pero ¿cómo puedo comprobar yo que se reunieron todos y no me llamaron? Porque tal vez no hubo una agenda en el correo, fue como una llamada. Mira. Yo lo que he visto, por ejemplo, que ya esto ha pasado muchísimo, que no me llaman, es otro le dio el correo, le mandó le mandó el informe, o sea, se lo facilitó. Le facilitó el correo donde se ve que no le copiaron a esta persona. Por una vez no va a ser prueba de que ya lo discriminaron siempre, pero si esta es una conducta reiterativa y se suman otras más, entonces perfectamente uno podría, en vez de pensar en discriminación, pensemos en acoso también laboral, que a veces, muchas formas de discriminación son acoso laboral, entonces como que los temas de discriminación en el trabajo y acoso laboral van muy ligados. Ok. Ahora, ¿cómo interponemos la denuncia? Ya usted nos dijo que teníamos que buscar pues un abogado laboralista o ir en este caso pues obviamente al tema de recursos humanos, tener las pruebas. Cuando ya yo tengo las pruebas, voy a recursos humanos de mi empresa, pero no me toman en cuenta, ahora sí, me voy al Ministerio de Trabajo y digo que ocupo poner una denuncia. Sí, perfectamente, en el Ministerio de Trabajo le pueden atender y un inspector pues investiga el caso y decide si se va a imponer o no una multa a la empresa si se determinó que existe la infracción. Si no, está la parte judicial, ¿verdad? ¿Tengo que pagarle algo al Ministerio de Trabajo por el tema de la denuncia para que me ayude? No, el Ministerio de Trabajo atiende de manera gratuita, pero si usted necesita de un abogado, que esto es a veces muy importante, porque a veces las personas saben que pueden acudir al Ministerio de Trabajo de manera gratuita. Sin embargo, yo nunca les voy a decir que no se hagan acompañar de un abogado, porque vieras que el abogado le va a ayudar muchísimo a armar los hechos. Claro. con circunstanciados, es decir, con circunstancias de modo y lugar, por ejemplo, porque a veces la persona dice, es que fulano no me invita a reuniones. No. O sea, es el día tal, en hora tal, se hizo una reunión de tal y tal, en la cual no me convocaron y yo debía haber estado convocado porque yo era encargado de tal área, ¿verdad? Sí, tenía que ver con mi trabajo. Hay que circunstanciar los hechos, que eso le cuesta muchísimo a las personas, en tiempo, modo y lugar. Por ejemplo, el día tal, esa persona me gritó que yo era una inútil, entonces sí, pero ¿dónde? No, el día tal, en la sala de reuniones tal, esta persona me gritó que yo era tal y tal. O sea, es decir, que le ayuda a interponer una denuncia bien circunstanciada, porque a veces se caen muchísimo las denuncias porque no están bien hechas. Entonces la persona se desinfla y dice, no, es que no se pudo hacer nada, yo interpuse la denuncia y no llegamos a nada. No, pero es que a veces las cosas no se hicieron bien desde el inicio. Ya hemos visto el tema laboral específicamente con respecto a temas de trabajo, o algunas partes de imagen, que sea una persona con sobrepeso, una persona extrema que sea muy delgadita. Si yo me tiño el pelo de color azul y en el reglamento donde yo trabajo no indica que está prohibido, digamos, que tenga un pelo color azul, rosado, anaranjado, y yo vengo, me lo hago y me discriminan, también es válido que pueda poner una denuncia, o por la forma en la que he visto. Claro, eso ha pasado muchísimo también. La forma en cómo se ve esa persona, entonces la discriminan.
¿verdad? Y ahora más que nunca, cuando hay muchísimas formas en cómo las personas se expresan, es decir, con su ropa y demás. Y ahora sí, que ahora es como muy abierta, uno ve hasta inclusive en las series y todo, que ahora la ropa ya no tiene género. Exacto, cada quien puede ponerse lo que quiera y pues uno simplemente ve que para algunas personas me imagino que va a ser muy chocante ver que un hombre se puso una nagua o una blusa o una mujer anda con ropa de hombre, que es muy común también ahora, ¿verdad? ¿Qué pasa? O sea, ¿cómo actuamos en esos casos? Sí, personas que se consideran, por ejemplo, no binarias, etcétera, ¿verdad? Esto es muy delicado, Las personas no se pueden burlar de nadie, ni por cómo se viste, ni por cómo habla, ni por cómo se ríe, etcétera. Entonces, vamos a ver, aunque le cause risa, aunque para usted no tenga sentido que un hombre se ponga una nagua o que una mujer utilice X ropa, y demás, aunque para usted no tenga sentido, tiene que respetar, porque más bien quien no respeta le puede ir más mal a quien irrespeta que a quien irrespeta. Entonces hay que tener mucho cuidado y las empresas se lo tienen que tomar muy en serio, porque de repente se viene una demanda y qué terrible es que la persona que discriminaba a una y tras de todo la empresa que permitió que existiera ese bullying, ¿verdad? Entonces, un mobbing más bien, porque se da en una empresa, qué tristeza que una empresa por no haber tomado las acciones antes de, o las políticas internas contra el mobbing, el acoso laboral o la discriminación que deberían de tenerlas ya de por sí, entonces tengan que pagarle una millonada por algo que no, pues previeron en un inicio, ¿verdad? Entonces sí es muy importante que las empresas se tomen en serio tener un clima laboral sano y que las personas trabajadoras también comprendan que aunque no entiendan si una persona no se considera hombre o no se considera mujer o se considera persona no binaria y no lo entienden, no tienen por qué tampoco entenderlo, está bien, se les respetará, pero tienen que también entender que tienen que respetar a los demás aunque no quieran, y más en un entorno laboral. Ahora que estamos hablando de las personas no binarias, el lenguaje inclusivo, que ahora es, ya no son todos o todas, sino que hay que llamarlos por todes o ellas, ¿verdad? Eso es un tema complicado, ¿verdad? Porque obviamente conforme pasan los años vienen más cosas nuevas a la sociedad que todos obviamente tenemos que aprender y ser obviamente súper empáticos con este tipo de personas, ¿verdad? Aunque hayan personas que no compartan este tipo de roles o situaciones, eso puede llegar a costar de que a vos te despidan del trabajo por no querer llamar a la persona como tal. O puede que hayan casos de que tenés un compañero que de la noche a la mañana decidió sentirse que ya él es mujer, se volvió transexual, y pues de la nada de hombre, mañana llega vestido de mujer. ¿Cómo reaccionan las empresas y cómo evitan y cómo hacen entenderle a los colaboradores para que no hagan sentir mal a esa persona que, si ya bien es cierto, ha sufrido bastante, pues tiene muchas cosas de que tal vez se siente mal de que no pueda ser libre, ¿verdad? Esta persona. Ninguna persona se debería sentir mal en una empresa de no poder ser libre, porque estamos en un país libre y democrático, por dicha, ¿verdad? No estamos en ningún país que no se permita que una persona pueda tener una expresión de género como así lo desee. Entonces, menos en una empresa no puede ser posible que una persona no se pueda expresar como así lo desee. Tiene que haber una política clara y establecida contra la discriminación, por ejemplo, pero de igual forma, aunque no hablemos, digamos, de género, hay personas que simplemente no toleran que usted sea de X partido religioso, de X partido político, no, ahora que pasaron las elecciones. Y menos religioso tampoco. Tampoco. Hay gente que no respeta que usted tenga ciertas creencias religiosas o que usted sea vegano. Entonces hay que aprender a respetar, porque estamos en un mundo tan diverso y no estoy hablando solamente del tema, ¿verdad?, del género del cual usted se considere, sino en un mundo diverso de gustos, de opiniones, de religión, etcétera. Entonces yo creo que tenemos primero que aprender a respetar, a convivir con todas las opiniones y expresiones de todas las personas diferentes a nosotros, porque nadie va a pensar igual a uno. Entonces eso es muy importante.
máxime en un trabajo. Entonces, quien no aprende a respetar eso, perfectamente puede ser despedido, amonestado, ¿verdad? O, como le digo, digamos, la última ratio, como le dirían los abogados en latín, que sería como la última alternativa, llegar al despido si el irrespeto es tan grande. Entonces, si la persona que no quiere respetar a otra, pues perfectamente puede ser acreedor de un despido sin responsabilidad patronal, dependiendo de el irrespeto que cometió en contra de esa persona. La misma persona que nos expuso el caso, obviamente aquí en los comentarios dice, con respecto a lo que se refiere a la especialista, se reúnen, toman decisiones que inclusive por obligación tienen que ver conmigo. Vacaciones recientemente decidieron para las 2 colaboradoras y no me tomaron en cuenta si las quería tomar también. En ese periodo que recién pasó, y sí sé que es discriminación porque el administrador anterior nos reunía y se coordinaba equitativamente, mencionando entre muchas otras situaciones que suceden a diario. Es muy difícil personalmente. ¿Qué le aconseja usted a esta señora o a esta persona pues que pues está pasándola complicado en temas laborales? Definitivamente, si es una persona colegiada, que agende cita conmigo para que evaluemos el caso. Hay que evaluar también la prueba que tiene, y si no, la prueba que podría empezar a recabar o preconstituir o constituir. Entonces eso es muy importante, porque casos de discriminación hay muchísimos, pero en lo que hay que centrarse bien es en la estrategia de cómo eventualmente se puede constituir la prueba, para que si en algún momento se va a plantear una demanda judicial, pues tenga una viabilidad muy grande, porque mentira que un abogado responsable le va a decir a una persona, váyase con todo en la vía judicial, y hay cero posibilidad de gane, por más que uno sepa que la persona fue discriminada, pero no tiene bien cómo probarla, porque es su palabra contra la del discriminador, digamos. Entonces eso es muy importante. Es importante que las empresas, por ejemplo, hagan capacitaciones con los colaboradores, talleres de no discriminación en cualquier ámbito y en cualquier sentido, que tengan cuidado con los vocabularios que utilizan. Es importante que eso lo hagan cuando más o menos sepan que se están dando en los alrededores o dentro de la misma institución con los colaboradores casos de discriminación, de cualquiera que sea. Por supuesto. A veces las empresas no tienen dentro de sus presupuestos los temas de las capacitaciones. Sí. Es increíble. Y no saben lo importante que es las capacitaciones, las políticas internas, para ir ayudando a mejorar el clima laboral. A veces los patronos ni siquiera se dan cuenta que tienen un pésimo clima laboral, que la gente llega a trabajar triste, mal encarada, frustrada, no quiere ni siquiera ir a trabajar, y las empresas no lo están tomando en serio. Cuando tienen un recurso o un talento humano que no se siente contento en su entorno, créame que no va a dar ni la milla extra, ni se va a sentir comprometido con el trabajo, ni va a ser eficiente, muy probablemente. Cuando usted tiene colaboradores contentos, ellos van a dar la milla extra, van a ser muchísimo más eficientes, en todo se va a notar. Y aparte, el recurso humano es lo más importante en la mayoría de las empresas, por no decir en todas, porque casi que ninguna empresa que yo sepa trabaja con robots nada más y no tiene ni una persona por ahí. Entonces, eso es muy importante tomarlo en cuenta, mejorar el clima laboral. Y Josué, vea, qué importante. Yo creo que lo que pasa en las empresas es un reflejo de lo que pasa en la sociedad, porque simplemente las empresas son unos lugares más pequeños de lo que realmente sucede, y es un reflejo de la sociedad, ¿verdad? A veces creemos que tal vez el racismo ya se eliminó, y yo he escuchado más de una vez comentarios racistas, y yo todavía no me lo puedo creer que todavía exista gente con este tipo de actitud. Tampoco puedo creer, porque he escuchado patronos que dicen, en mi empresa no entran personas homosexuales. Yo sinceramente no lo puedo entender todavía. Entonces, este tipo de cosas se deben erradicar, cortar de raíz. No pueden ya existir estos comportamientos. Insisto, no le podemos cambiar un pensamiento a una persona, pero sí la persona lo que tiene que hacer es respeto, porque constitucionalmente incluso la discriminación está totalmente prohibida. Inclusive uno también lo ve no solo en el ámbito laboral, uno en redes sociales ve cualquier tipo de discriminación y comentarios que a veces uno dice, no puede ser posible que fulano de tal haya escrito eso. Y yo no sé si pues las personas se dieron cuenta ayer que salió el tema de que dos parejas del mismo sexo adoptaron un muchacho. Ahí se ven los comentarios, sí, ultra mega discriminatorios. Si eso pasa en redes sociales,
ya en persona debe ser un poco más complicado. Entonces, obviamente, esto que usted está comentando, de que a veces uno no entiende este tipo de cosas, es complicado, ¿verdad? Que en este 2022 todavía se den este tipo de acciones. Supongamos que ya yo puse la denuncia en contra de mi patrono, en contra del jefe, en contra de recursos humanos o en contra del departamento que sea o mi compañero que me está discriminando. Ya fui al Ministerio de Trabajo porque obviamente a lo interno no hubo conciliación, no hubo arreglo, como decir un arreglo de pago cuando es con el banco, no hubo absolutamente nada. ¿A qué sanciones puede verse afectada la institución, la empresa o la misma persona que está siendo denunciada? Sí, qué terrible. Cuando un inspector del Ministerio de Trabajo determina que se cometió una infracción justamente porque una discriminación y están las pruebas y demás, es de 1 a 23 salarios base. Y esa persona perfectamente puede también interponer una demanda judicial y esa sanción ya no va a ser una sanción, va a ser una resolución de un juez y se va a disparar, ¿verdad?, el monto que tiene que pagar, porque imagínense que yo he visto demandas que son millones de millones de millones, ni 2, ni 3, ni 4, ni 10, por daño, solamente por daños y perjuicios que le causaron a la persona que fue discriminada. Siempre quiero hacer la aclaración de que no siempre es tan sencillo, tiene que ser todo caso evaluado por un experto en derecho laboral para evaluar su caso en particular, la prueba que tiene y si hay una viabilidad para llevarlo a instancia judicial. Ahora, Josué, y perdón, digamos, tanto patrono, ¿verdad?, perfectamente puede ser demandado aunque no haya sido el que directamente haya cometido el tema de la discriminación. Por el tema de no hacer como un arreglo. Exactamente, sí, o no tener, digamos, que las condiciones óptimas para que cesara esta situación. Es solidario, ¿verdad? Eso es más que todo la respuesta correcta, que es solidario en este tipo de demandas, porque no es como que yo voy a demandar a Josué porque me discriminó, no sé, por ser mujer, digamos, o por mi edad, que ahora eso pasa muchísimo, el de la edad, sino que también el patrono se va a ver involucrado sí o sí. Entonces vean qué importantes las empresas que no tengan las condiciones óptimas mediante las políticas internas y las capacitaciones, porque como les digo, esto que pasa en las empresas del acoso laboral o de la discriminación es simplemente un reflejo de lo que pasa en la sociedad, pero en las empresas sí hay que prohibirlo, así como prohíben las llegadas tardías y demás, también tiene que prohibirse la discriminación. Ahora, bueno, ya pusieron la denuncia, se llegó a un arreglo, pero tal vez el patrono quedó con la espinita de, mire, es que María Marta me denunció y tal vez eso lo tiene con culpa, pero no puede despedirla. ¿Cómo es el ambiente laboral para esa persona? ¿Terminan renunciando y se van para otro lugar o esperan a que los despiden o qué pasa? Porque me imagino que ya después del proceso, ya en sí el proceso debe ser complicado y tedioso y después tener que ir a lidiar al mismo lugar de trabajo donde vos pusiste la denuncia para hacer valer tus derechos, debe ser complicado también. Yo le voy a contar un caso de éxito que yo he tenido, que ojalá que me estuviera escuchando la persona a la que estoy hablando. No puedo dar detalles por evidentes razones, pero es una persona que sufrió un despido discriminatorio, se interpuso una demanda judicial, se reinstaló a esa persona en su puesto mientras terminaba el proceso y cuando finalizó el proceso, esa persona siguió trabajando en la empresa. Como 1 año y medio después de que ha terminado todo, hace un par de meses, esa persona me escribió para agradecerme que todavía está en la empresa y que incluso ya la ascendieron. Es una empresa muy grande, entonces cada caso va a variar, ¿verdad? Yo no puedo asegurar que en todos los casos sea igual. No en todos los casos siempre hay después de un inicio triste hay un desenlace bonito, digamos, que en este caso que como que hicieron borrón y cuenta nueva. Yo no podía asegurarle a esa persona que aunque hubiera sido reinstalada y logramos pues llevar muy bien esa demanda, yo no le podía garantizar a esa persona que ya nunca más iba a ser despedida, porque eso nadie se lo puede garantizar, ni el Papa. Pero el punto acá es que esa persona todavía, varios tiempo después, más bien agradece porque incluso ya la ascendieron. Entonces depende mucho de la organización y demás. Lo que sí le puedo decir, evidentemente, es que se va a ver muy comprobable que si la persona ganó el juicio, fue reinstalada y la despiden al mes, evidentemente fue un despido discriminatorio, a no ser que haya cometido una falta tan grave que
era creditora de un despido sin justa causa. Si no es por eso, muy probablemente se va a ir otra vez a juicio porque el despido fue discriminatorio. Entonces también cuidado a las empresas porque sería una falta muy grande que la empresa pues apenas se reinstale la persona, pues ya la despida porque se va a ver muy evidente que fue una represalia. Aquí también tenemos, me imagino que otra colegiada, otra persona que nos está poniendo otro caso, dice: yo he sufrido por muchos años discriminación por derecho a crecimiento profesional y es difícil demostrar o llegar a una conclusión de cómo demostrar este caso. Presenté una denuncia ante los tribunales laborales y el resultado fue muy simple para los tribunales, indicar que era falta de experiencia. Después de casi 15 años, hoy día tengo 30 años en la misma condición. Vieras que tengo muchísimas consultas aquí en el colegio justamente de lo mismo. Y los colegiados a mí me comentan que cómo se les dificulta poder ir ascendiendo dentro de la misma institución u organización. Y es evidente que algo pasa que no le permiten pues aplicar por otro tipo de puestos, traslados, etcétera. Y es muy difícil, y sí le doy la razón, es muy difícil lograr probar, si no es que oyó que ay, no, es que no se lo vamos a dar porque me cae mal por tal razón, y tiene como probarlo, es muy difícil probar la discriminación. Y es muy triste porque le cierran, digamos, las posibilidades a esa persona de poder crecer dentro de esa institución u organización. Y también los abogados nos vemos de brazos cruzados porque tampoco podemos hacer milagros si no existen las pruebas para poder comprobar que existe una discriminación en ese caso. Pero si evidentemente lograron demostrar que hay discriminación, pues las cosas podrían cambiar, pero no en todos los casos hay finales felices, lo puedo garantizar lamentablemente, pero hay otros casos que no se pierde nada con preguntar, averiguar y pues a lo mejor y también tengan un final feliz como el de la persona de la cual estoy hablando. María Marta, ahora que ya entendemos y tenemos un panorama clarísimo de todas las cosas que pueden ser discriminación y todo esto, ¿qué cree usted desde el ámbito legal y laboralista que las empresas o instituciones o cualquier persona debería de comenzar a implementar desde ya? ¿Qué deberíamos de hacer desde ya para evitar que este tema de discriminación, que todavía se nos hace difícil de creer que pase a estas alturas de la vida, se siga dando y evitar que ya no se den más a futuro? Ok, esto me abre, digamos que el portillo como para hablar de varias cosas. Uno, trabajador, tiene que empezar a respetar al compañero o a la compañera, ¿ok? Es decir, por ejemplo, incluso comentarios de, ay, te ves más delgada ahora, ok, entonces te veías mal ahora, qué bien te ves ahora que bajaste de peso. Por Pero favor. A veces, creo que a veces esos comentarios... Sí, yo sé que van con una buena intención muchas porque veces. Porque si yo sé que, por ejemplo, María Marta, yo sé que está haciendo dieta, yo sé que es bonito. Estoy. Bueno, está en dieta, digamos que María Marta está en dieta, yo la conozco desde hace muchos años, y yo la veo y le digo, María Marta, está súper delgada. Obviamente estoy dando a entender que antes tenía un poquito más de peso, pero que ahora está bien. Tal vez a María Marta se va a sentir, bueno, digo yo viéndolo, porque ahora ya uno mejor ni opina nada porque todo puede ser utilizado en su contra. Esa es la clave, mejor Ajá, no correcto. opino. Y tal vez María Marta dice, ay, de verdad se me nota, qué felicidad, y alguien lo notó. Tal vez María Marta quedó encantada con lo que le dije, pero tal vez puede, ¿verdad?, otra persona pensar que me está diciendo, entonces, ¿qué es? Que estaba gorda antes estaba fea, ahora ya no. Es correcto, ha pasado, porque incluso hay gente que más bien bajó de peso por un duelo, por algo que le pasó. Sí, por alguna situación en particular. Y que usted no lo sabía y que tampoco tiene por qué saberlo. Sí, porque... y tampoco es su culpa, pero la persona sí se sintió ofendida. Por eso es que el comentario que dice de los cuerpos ajenos y de la salud, no se opina absolutamente nada. Esa es una muy buena frase. En verdad, yo creo que debemos tomar esas frases y con conciencia, pues empezar a cambiar esas prácticas. Ya no llamar por apodos o estarle poniendo apodos a los compañeros de trabajo. Si usted quiere, hágale el comentario a su amigo del alma, que usted sí sabe que está haciendo dieta y que no sé qué, y aquí que allá, y que le está poniendo duro al gimnasio, etcétera. Pero a los compañeros de trabajo, mejor no.
porque el trabajo, yo creo que no hay que jugar con el arroz y los frijoles, como dicen, entonces no nos expongamos porque insisto, a veces se hacen comentarios machistas a la hora del almuerzo y demás también, que ha pasado, y muchas mujeres en consulta me han comentado, digamos, ay, es que en mi trabajo el otro día hicieron un comentario muy machista de tal y tal cosa, y los hacen, ¿qué es? Que andas con la menstruación, que te pusiste así, ¿qué es? Que las hormonas, ¿qué es? Que, ¿verdad? Entonces, esas cuestiones, sí, son ¿verdad? comentarios que todos en algún momento hemos dicho, pero sin ofender, yo creo. O sea, sin pensar en lo que usted está diciendo, ya después analizándolo y entendiéndolo, uno dice, sí, a veces he metido las patas un montón de veces. Claro. También de puro milagro no me han denunciado. Ya, deja de hacer ya esos comentarios, por favor. Y en confianza, ya en su entorno familiar o su núcleo, amigos, etcétera, pues usted verá qué comentarios hará y si se enojan con usted o lo que sea, pero entonces cuídese si le interesa conservar su trabajo. Eso empezando por el individuo como tal. Luego, la empresa ya es cansado de estar diciendo y hablando de las políticas internas que se deben implementar. No es solo un reglamento interno, es que hay un montón de políticas que se deben implementar contra el acoso sexual, por ejemplo, que esa es obligatoria, contra el acoso laboral, contra la discriminación y otro montón de políticas internas que deben estar que se deben implementar en las empresas y además comunicárselas a los trabajadores y darles capacitaciones. ¿Ok? Y a veces los patronos dicen, es que no me alcanza la plata para, ok, bueno, yo no sé, pero a mí me parece que el talento humano, insisto, es lo más importante en una empresa, porque si usted tiene un grupo de trabajadores que con la fuerza laboral le ayudan para impulsar las ventas, etcétera, si los tiene contentos porque mejoró el clima laboral gracias a las capacitaciones y a la ayuda para evitar, ejemplo, no sé, que se estén haciendo chistecitos y entonces la gente llega a trabajar frustrada o enojada o triste. Entonces vieras cómo va a mejorarle también esa cantidad de ventas o la productividad de los trabajadores. Entonces yo creo que también es un tema de responsabilidad social empresarial o corporativa que deben de tener las empresas, que no la deben dejar de lado, que se lo deben de tomar en serio, porque el día de mañana usted no sabe cuántas empresas han llegado a asesoría conmigo y me han dicho, ay, es que si yo hubiera sabido, qué lástima, porque ya tenían una demanda o varias demandas de un solo encima. Entonces hubieran querido haberse ahorrado este tema de las demandas con unas políticas internas que en realidad no era nada del otro mundo. Sí, entonces claro. es muy importante. Ahora, bueno, la colegiada dice que por supuesto va a sacar cita con usted para darle más detalles y que usted la pueda asesorar. Ahorita que hablamos del beneficio de asesoría legal, que es el que usted imparte acá para los colegiados, ¿cómo se utiliza ese beneficio? ¿Qué puedo hacer? ¿A dónde puedo hacer? Porque tal vez hay colegiados que no conocen que el colegio brinda este servicio de forma gratuita como parte del beneficio más que tienen. Es correcto, yo invito a todas las personas colegiadas para que agenden cita de asesoría legal, es conmigo, solo estoy yo, tienen oportunidad de hacer consultas en materias de derecho laboral, familia, tránsito, recursos de amparo, en un horario de 3 de la tarde a 7 de la noche. En ese horario me encuentro yo en el colegio. Pueden sacar su cita de forma presencial o virtual para las personas también que están pues en zonas muy alejadas o que no se quieren desplazar hasta acá, perfectamente pueden agendarla de manera virtual. Y imagínense, Josué, qué tan buen beneficio es que pueden agendar de manera ilimitada las consultas y siempre son gratuitas. Entonces, usted tiene una consulta esta semana y después de repente tiene una consulta en un mes o en 6 meses o la siguiente semana y puede agendar las que usted guste. La agenda es bastante flexible, hay muchos espacios en las semanas, entonces ustedes pueden agendar su cita cuando deseen y me pueden ver a mí como una aliada más de parte del Colegio de Ciencias Económicas. Y es súper sencillo ingresar, usted ingresa a mi colegio, pone su carnet, pone su contraseña y ahí pues busca el tema del beneficio. Hay una campaña que estamos realizando en este momento que va de la mano con esto de asesoría legal, es que a partir del 8 de agosto todos los colegiados que utilizan la página de mi colegio, pues obviamente el colegio siempre pensando en ustedes y estando a la vanguardia de la tecnología y obviamente salvaguardando todo el tema de información, ¿verdad? Que está en el tema de estas páginas, se actualizará la página. Entonces eso quiere decir que es una página más rápida para que usted pueda sacar más citas, para que pueda tener más beneficios. Y obviamente lo que tiene que hacer es, desde ya, usted busca en los comentarios de Facebook, en la página,
hay un link donde usted debe actualizar pues su contraseña de ingreso a la página Mi Colegio. Y a partir del 8 de agosto usted ya va a poder ver la nueva plataforma, la nueva página, para que pueda sacar todas esas citas sin ningún problema. Entonces estamos invitando desde ya a todos los colegiados para que puedan actualizarse y así pues obviamente estar súper informados y además puedan aprovechar todos los beneficios, como el beneficio de asesoría legal que nos ofrece María Marta. María Marta, bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya ustedes saben, si quieren ocupan alguna consulta legal, la buscan a ella y pues ella les va a estar colaborando absolutamente todo. ¿Hay algún correo electrónico donde se puedan comunicar con usted o simplemente nada más sacan la cita por la página de Mi Colegio? Es correcto, pueden comunicarse con plataforma de servicios y si desean agendar la cita, ingresan directamente a la plataforma Mi Colegio y ustedes mismos gestionan su cita, el día y la hora de su conveniencia. Nada más los que van por primera vez tienen que llenar un formulario que es un trámite de una única vez, no más, y a partir de ese momento pues van gestionando sus citas los días que quieran y las veces que quieran. Más bien, muchísimas gracias por la invitación y recordarles a todas las personas pues que están teniendo un tema de discriminación, de acoso laboral y consultas que vayan enfocadas pues en los temas que vemos en asesoría legal, no duden pues en agendar una cita conmigo, yo les voy a atender con muchísimo gusto. Perfecto, muchas gracias a María Marta y muchas gracias a todas las personas que se conectaron en esta transmisión de Tardes de Café y nos vemos la próxima semana porque todavía tenemos muchísimos temas que son y van a ser de su agrado. Hasta luego.